Desde el primer instante hubo una advertencia, una sombra que muchos prefirieron ignorar. Antes de que el mundo pronunciara su nombre, alguien ya había visto venir la tormenta. Sylvia Browne, misteriosa, polémica e inquebrantable, lanzó una predicción que estremeció a quienes la escucharon y que hoy, décadas después, resuena como un eco imposible de ignorar. Habló de un hombre que alcanzaría un poder inmenso, que partiría a una nación en dos y que enfrentaría una caída que nadie imaginaba. No dijo su nombre, no hacía falta. Las señales estaban allí, vibrando entre líneas, esperando ser comprendidas. Sylvia no era solo una psíquica más. Para miles era una mensajera del otro lado, una mujer que aseguraba caminar entre secretos invisibles para el resto del mundo. Con su voz áspera, su mirada fija y esa serenidad extraña que desafiaba cualquier duda, capturó audiencias, llenó auditorios y publicó libros que muchos consideraron portales hacia lo desconocido. Pero lo que realmente la separaba del resto no era su fama, sino sus predicciones. Exactas, frías, específicas, a veces tan adelantadas a su época que parecían imposibles. Nacida en Kansas City en 1936, Sylvia decía haber descubierto su don a los 3 años. Su abuela, también medium, la guió, enseñándole a escuchar aquello que no se oye y a ver aquello que no se muestra. Desde entonces afirmó comunicarse con guías espirituales, ángeles y almas que ya habían dejado este mundo. Muchos la llamaron farsante, otros manipuladora, pero hubo momentos inquietantes en los que sus palabras rozaron la realidad con una precisión escalofriante. Su influencia creció mientras aparecían programas emblemáticos como Larry King Live y The Lee Williams Show. Millones la seguían no solo por curiosidad, sino por hambre de respuestas. ¿Qué viene? ¿Qué significa? ¿Qué debo temer? Algunos de sus vaticinios fallaron, otros, sin embargo, se cumplieron con una exactitud que dejaba sin aliento. Uno de ellos, quizá el más perturbador, hablaba de una pandemia global que estallaría en los primeros años del nuevo milenio. Y cuando el COVID-19 arrasó al mundo, sus palabras olvidadas volvieron a la luz como un trueno despertando un gigante dormido. Entre todas sus profecías, hubo una que muchos creen que apuntaba directamente a Donald Trump, una visión enterrada en libros que casi nadie leía, ignorada por años, pero demasiado precisa como para pasar desapercibida hoy. Sylvia no solo predijo eventos, provocaba emociones, fracturaba creencias, encendía debates. Su tono seguro, su puntualidad al hablar, su aura de certeza, todo hacía que incluso los escépticos inclinaran el cuerpo hacia adelante, aunque fuera para refutarla. Para unos, Sylvia era un regalo para tiempos inciertos. Para otros, un peligro que alimentaban falsas esperanzas. Fue amada, atacada, venerada y condenada, pero jamás retrocedió. Defendió cada visión y recordaba una verdad que pocos quieren escuchar. El tiempo siempre revela lo que la mente intenta negar. Y es precisamente allí, entre sombras antiguas y advertencias olvidadas, donde su predicción sobre un líder poderoso y una nación dividida vuelve a cobrar vida. Una predicción que podría cambiar la forma en que entiendes todo lo que está ocurriendo hoy. Antes de continuar, y créeme, lo que viene es aún más revelador. Te invito a hacer clic en el botón de me gusta, a suscribirte, a compartir este mensaje con alguien que lo necesite y a quedarte hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu manera de ver el mundo. Pero Sylvia nunca celebró esos aciertos. No se veía a sí misma como una profeta del desastre, sino como una mensajera. Sus palabras buscaban preparar, no atemorizar. Sin embargo, incluso mientras ofrecía consuelo, las sombras en sus predicciones siempre permanecían. Una sombra en particular crecería con el tiempo. Una advertencia sobre un hombre en el poder, una nación en caos y un ajuste espiritual aún en desarrollo. Algunas de sus predicciones más inquietantes no eran ruidosas ni obvias, estaban ocultas en capas, frases que a primera vista parecían generales o inofensivas, pero que adquirían un significado más profundo con la perspectiva del tiempo. Una de ellas fue una advertencia extraña que compartió más de una vez. Una profecía sobre una figura poderosa que surgiría en Estados Unidos. Lidiaría con arrogancia, causaría caos y dejaría a la gente herida espiritualmente. Nunca mencionó nombres,
pero los rasgos que describió eran afilados, específicos e imposibles de ignorar una vez que los acontecimientos comenzaron a desarrollarse. En un libro publicado a inicios de los 2000, Silvia habló de un hombre que emergería en esa década, una figura adinerada, conocida más por su fama que por su liderazgo. Lo describió como alguien que hablaría con palabras simples, despertaría las emociones de millones y convencería a las personas de que solo él tenía las respuestas. Su tono no era de admiración, sino de advertencia. Él encantará a las masas, escribió, pero las dejará más divididas que nunca. En ese momento, nadie conectó esas palabras con una persona real. Parecía solo otra advertencia vaga. Pero años después, cuando Donald Trump lanzó su campaña presidencial, la gente volvió a esas páginas. Las similitudes eran escalofriantes. Silvia había hablado de un hombre que afirmaría poder arreglarlo todo, pero que en su lugar traería una ola de agitación. Advirtió que esta figura ascendería rápidamente y caería con igual velocidad, aunque no antes de que el pueblo sufriera una profunda confusión moral. No se trataba solo de política. Según ella, el impacto de este líder sería espiritual. Pondría a prueba la fe de millones, llevaría a algunos hacia una devoción ciega y haría que otros perdieran por completo la esperanza. Y eso era solo el comienzo de lo que aseguraba que vendría. Silvia Brown era cuidadosa con sus palabras. En sus predicciones más sensibles evitaba usar nombres, no por temor, sino por estrategia. Creía que revelar demasiado podría interferir con lo que ella llamaba el contrato espiritual del libre albedrío. Aún así, para quienes prestaban atención, sus descripciones pintaban a una figura tan distinta que resultaba difícil negar a quién podría estar refiriéndose. En libros y entrevistas entre 2003 y 2008, Silvia habló de un hombre que ascendería inesperadamente al poder. Lo describió como alguien sin experiencia política tradicional, pero que dominaría titulares. Dijo que hablaría con palabras simples, despertaría las emociones de millones y convencería a las personas de que solo él tenía las respuestas. Su tono no era de admiración, sino de advertencia. Verán lo que quieren ver, no lo que es real. Escribió, no lo que es real. Durante años, estas palabras parecieron vagas hasta que Donald Trump entró en el escenario político y cambió el rumbo de la historia estadounidense. Uno de los momentos más reveladores ocurrió durante un programa de radio en 2005, cuando Silvia dijo: «Vendrá un hombre rico y conocido más por sus negocios que por su sabiduría, que no liderará con unidad, sino con conflicto. Y la gente discutirá no sobre políticas, sino sobre la verdad misma». No necesitó decir un nombre. La imagen ya era demasiado clara. Aunque muchos descartaron la idea de que Silvia pudiera haber predicho el ascenso de Donald Trump, otros comenzaron a recopilar sus antiguas declaraciones. Puestas lado a lado, las coincidencias resultaban difíciles de ignorar. Ella no dejó un rastro de nombres, sino de señales. Señales innegables que parecían apuntar a algo aún más inquietante. Su tiempo en el poder sería solo el inicio de una tormenta mucho mayor. Entre las muchas líneas crípticas esparcidas por los escritos de Silvia Brown, una frase destaca por su fuerza y por lo profundamente que parece reflejar el mundo actual. ¿El pueblo será ciego ante él? Cuando escribió estas palabras, pocos les prestaron atención, pero con los años se convirtieron en una de sus advertencias más repetidas. Silvia no hablaba de ceguera física, sino de algo más profundo, una ceguera moral y espiritual. Describió un momento en el que grandes grupos de personas dejarían de cuestionar lo que se les decía. Dirá cosas que no tienen sentido, escribió, pero la gente aplaudirá. Advirtió que la lógica perdería valor y que la verdad se volvería flexible dependiendo de quién la pronunciara. Para Silvia, no se trataba solo de política. Creía que fuerzas espirituales estaban en juego, poniendo a prueba los corazones de la humanidad. Dijo que el líder que había visto causaría división no solo en el gobierno, sino en familias, amistades e iglesias. No necesitará destruir desde afuera, advirtió. Hará que las personas se vuelvan unas contra otras. Para muchos estas palabras se volvieron dolorosamente reales en los últimos años. Conversaciones entre vecinos se transformaron en discusiones. Cenas familiares se convirtieron en campos de batalla. Incluso lugares de culto sintieron la tensión. La confusión no era solo sobre decisiones políticas, sino sobre la verdad misma.
Las personas veían los mismos eventos, pero llegaban a conclusiones completamente distintas. Silvia advirtió que en tiempos así, las personas debían proteger sus corazones. El discernimiento será raro, dijo, pero quienes oren, quienes busquen la luz, no serán engañados. Hoy, esa advertencia es más que una predicción, es un espejo. Y según Silvia, la verdadera prueba aún estaba por venir. Sylvia Browne no veía la historia como una simple cadena de eventos políticos. Para ella, cada cambio de liderazgo, cada crisis nacional, tenía una consecuencia espiritual más profunda. Solía decir que detrás de cada titular había una batalla, no de partidos, sino de almas. Y en sus visiones, el periodo que predijo, marcado por un líder polarizante y una nación dividida, traería una de las pruebas espirituales más peligrosas que la humanidad había enfrentado en generaciones. Habló de una niebla espiritual que cubriría los corazones de millones. Personas consumidas por la ira, el orgullo y el miedo. Tres fuerzas que consideraba entre las más destructivas de la energía humana. No serán bombas ni armas. Serán el de engaño, la división y la distracción los que destruirán el espíritu del pueblo. Silvia advirtió que durante esta época la fe sería probada en todos los niveles. Las iglesias se dividirían, no por doctrina, sino por política. Amigos se alejarían unos de otros creyendo que su lado era el moralmente correcto. Incluso lugares de culto sintieron la tensión. La confusión no era solo sobre decisiones políticas, sino sobre la verdad misma. Las personas veían los mismos eventos, pero llegaban a conclusiones completamente distintas. Silvia advirtió que en tiempos así, las personas debían proteger sus corazones. El discernimiento será raro, dijo, pero quienes oren, quienes busquen la luz, no serán engañados. Hoy, esa advertencia es más que una predicción. Es un espejo. Y según Silvia, la verdadera prueba aún estaba por venir. Sylvia Browne no veía la historia como una simple cadena de eventos políticos. Para ella, cada cambio de liderazgo, cada crisis nacional, tenía una consecuencia espiritual más profunda. Solía decir que detrás de cada titular había una batalla, no de partidos, sino de almas. Y en sus visiones, el periodo que predijo, marcado por un líder polarizante y una nación dividida, traería una de las pruebas espirituales más peligrosas que la humanidad había enfrentado en generaciones. Habló de una niebla espiritual que cubriría los corazones de millones, personas consumidas por la ira, el orgullo y el miedo, tres fuerzas que consideraba entre las más destructivas de la energía humana. No serán bombas ni armas, serán el de engaño, la división y la distracción los que destruirán el espíritu del pueblo. Silvia advirtió que durante esta época, la fe sería probada en todos los niveles. Las iglesias se dividirían no por doctrina, sino por política. Amigos se alejarían unos de otros, creyendo que su lado era el moralmente correcto. Incluso aquellos con raíces espirituales profundas comenzarían a cuestionar sus propios valores, confundidos por el ruido constante y la manipulación que los rodeaba. Pero también dijo algo más, algo esperanzador. Creía que estos momentos de profunda confusión no eran permitidos como castigo, sino como purificación. Solo en las horas más oscuras, los fieles recuerdan de dónde viene la verdadera luz. Para quienes estuvieran dispuestos a buscar la verdad en silencio, oración y reflexión, este periodo se convertiría en un punto de inflexión. Aún así, no negó el costo. Silvia creía que muchos caerían en un sueño espiritual, perdiéndose en la ira o en la devoción ciega. Y una vez iniciado ese sueño, despertar no sería fácil. Sylvia Browne a menudo advertía sobre una trampa espiritual más peligrosa que el conflicto abierto, la trampa de idolatrar líderes políticos. Para ella, cuando las personas colocan su esperanza, su confianza e incluso su identidad en un líder humano en lugar de Dios, abren la puerta a una confusión espiritual y a una destrucción emocional. En sus escritos y conferencias dejó claro que la idolatría política sería una de las grandes caídas del mundo moderno. La describía como una enfermedad del alma, un estado en el que las personas comienzan a excusar el mal por lealtad. Defenderán lo que está mal, ignorarán lo que es injusto y lo llamarán amor. Creía que cuando las personas adoraban a un líder como si fuera elegido o intocable, perdían su capacidad de pensar con claridad y de sentir espiritualmente. En una de sus últimas apariciones públicas, dijo algo que dejó a muchos impactados.
El anticristo no vendrá como un monstruo, vendrá como un hombre al que la gente aplaude. No estaba diciendo que una persona específica fuera maligna. Su punto era más profundo. El mal a menudo se esconde detrás del encanto, detrás de promesas, detrás de discursos que suenan bien, pero que solo sirven al ego. Y aquellos que sigan ciegamente, sin cuestionar, sufrirán el mayor dolor, no físico, sino espiritual. Silvia veía este tipo de devoción creciendo rápidamente. Dirán cosas que no tienen sentido, escribió. Pero la gente aplaudirá. Advirtió que la lógica perdería valor y que la verdad se volvería flexible dependiendo de quién la pronunciara. Para Silvia, no se trataba solo de política. Creía que fuerzas espirituales estaban en juego, poniendo a prueba los corazones de la humanidad. Dijo que el líder que había visto causaría división no solo en el gobierno, sino en familias, amistades e iglesias. No necesitará destruir desde afuera, advirtió. Hará que las personas se vuelvan unas contra otras. Para muchos estas palabras se volvieron dolorosamente reales en los últimos años. Conversaciones entre vecinos se transformaron en discusiones. Cenas familiares se convirtieron en campos de batalla. Incluso lugares de culto sintieron la tensión. La confusión no era solo sobre decisiones políticas, sino sobre la verdad misma. Las personas veían los mismos eventos, pero llegaban a conclusiones completamente distintas. Silvia advirtió que en tiempos así, las personas debían proteger sus corazones. El discernimiento será raro, dijo, pero quienes oren, quienes busquen la luz, no serán engañados. Hoy, esa advertencia es más que una predicción, es un espejo. Y según Silvia, la verdadera prueba aún estaba por venir. En una de sus predicciones menos conocidas, Sylvia Browne habló de un hombre al que llamó el gran hombre, no como elogio, sino como reflejo de cómo otros lo verían. Este hombre, dijo, ascendería rápidamente, alcanzaría un estatus casi mítico y convencería a muchos de que él solo tenía las respuestas para el futuro. Pero advirtió, su caída será repentina y cuando ocurra, el mundo temblará. Durante años, nadie logró relacionar esa frase con una persona o un evento específico. Sin embargo, hoy muchos creen que Silvia estaba describiendo un momento que aún no ha llegado por completo, pero que se siente peligrosamente cercano. Para ella, la caída no sería únicamente política, sino emocional y espiritual. No será solo perder el poder, escribió. Sacudirá la confianza de millones. Dijo que la gente se sentiría traicionada, confundida y asustada, que incluso el sistema alrededor del líder comenzaría a agrietarse. Según Silvia, este suceso marcaría un cambio en la energía global. La caída del líder desencadenaría una reacción en cadena, no solo en la política, sino en la economía, en las relaciones entre naciones y, sobre todo, en los corazones de las personas. Expondrá lo que estaba oculto, dijo, y quienes antes gritaban su nombre quedarán en silencio. Para ella, la caída no era un castigo, sino una corrección divina. Cuando los falsos ídolos caen, decía, los fieles recuerdan la verdad. Pero Silvia también advirtió que ese momento no traería paz inmediatamente, al contrario, traería miedo, confusión y una sensación de colapso. Solo aquellos con fundamentos espirituales firmes serían capaces de resistir la tormenta, porque, como repetía, cuando el gran hombre cae, la ilusión cae con él. Mucho antes de cualquier titular sobre tribunales o investigaciones políticas, Sylvia Browne escribió acerca de un tiempo en el que un hombre poderoso, admirado por muchos, enfrentaría juicio. No solo el juicio de la opinión pública, sino también el de la ley. No describió los cargos en detalle, se enfocó en el caos que ese proceso desataría, indignación, incredulidad, negación y la necesidad desesperada de muchos de protegerlo a cualquier costo. Él caminará a través del fuego frente al mundo, escribió, y el mundo no discutirá sobre su culpabilidad, sino sobre si la verdad siquiera importa. Silvia pintó el retrato de una sociedad emocionalmente tan unida a su líder que incluso la evidencia innegable sería llamada mentira y la justicia misma sería vista como un arma.
Advirtió de escándalos, no uno, sino varios, que saldrían a la luz poco a poco como grietas en una presa. Algunos involucrarían dinero, otros abuso de poder, pero lo más inquietante era su ángulo espiritual. No sería el castigo lo que pondría a prueba al pueblo, sino su reacción ante ese castigo. Dijo que el público se dividiría entre quienes vieran justicia y quienes vieran persecución. Lo llamarán mártir, incluso cuando sea expuesto. Esa frase, más que cualquier otra, detuvo a sus lectores, porque no se trataba solo de política, era una advertencia sobre cuán profundamente la gente podía vincularse a un líder, incluso cuando ese líder enfrentara acusaciones graves. Para Sylvia, ese periodo sería un tribunal espiritual más que legal. Las decisiones de las personas, lo que defienden, lo que excusan, lo que justifican, revelaría lo que realmente valoran. Y, según ella, muchos se sorprenderían ante lo que sus propios corazones mostrarían cuando llegara la presión. Entre las profecías más misteriosas de Sylvia Browne, hay una línea breve e inquietante. Él regresará, pero con otro rostro. La frase aparece solo una vez en sus obras publicadas, enterrada en un capítulo sobre liderazgo mundial y engaño espiritual. Durante muchos años nadie entendió su significado. ¿Quién era él? ¿Y qué significaba regresar con otro rostro? Hoy muchos creen que Sylvia hablaba de una figura que perdería el poder o sería removida, pero que intentaría regresar. No necesariamente con un disfraz literal, sino con una imagen transformada, una nueva forma de presentarse, de hablar, de ser recibido. Volverá no para liderar, sino para controlar a través de la influencia. Esta frase toma un significado más profundo, observada a la luz de los últimos años. Algunos creen que apunta directamente a la salida de Donald Trump de la presidencia y a su continua influencia sobre millones. Otros interpretan otro rostro como un rol diferente, uno de mayor control espiritual o social, no un cargo político oficial. Sylvia advirtió que este regreso no sería reconocido por todos. Muchos creerán que el peligro ya pasó, dijo, pero solo cambió de forma. Describió esta fase como más manipuladora, más sutil y más peligrosa, precisamente porque la gente no la vería venir. Cuando él vuelva, escribió, el pueblo aplaudirá otra vez, olvidando por qué se fue. Para Sylvia esto no representaba un simple cambio político, sino un engaño espiritual, una prueba final para discernir quién había realmente aprendido y quién seguía dormido. Dijo que este regreso parecería esperanza para algunos, pero sería una advertencia final para otros, porque según su visión, no siempre es la caída lo que causa más daño. A veces es el regreso. Aunque muchas de las predicciones de Sylvia Browne estaban envueltas en simbolismo, algunas eran sorprendentemente específicas, especialmente en lo que se refiere a fechas. En varios libros y entrevistas, mencionó repetidamente un periodo crítico para Estados Unidos que comenzaba alrededor del año 2010 y se intensificaría entre 2016 y 2024. Entonces, esos años no generaron mayor preocupación. Sin embargo, con el ascenso de Donald Trump, la línea temporal comenzó a adquirir un nuevo significado. Sylvia había hablado de un punto de inflexión en el liderazgo americano entre 2016 y 2020. Dijo que emergería una figura no desde la tradición política, sino de un trasfondo de riqueza y presencia mediática. Describió a un hombre orientado al entretenimiento, alguien que se alimentaría del caos y de la atención pública. Esos años, 2016 a 2020, coinciden exactamente con la duración de la presidencia de Trump, pero su pronóstico no terminaba allí. Predijo que esa misma figura permanecería espiritualmente activa en los asuntos nacionales mucho más allá de su periodo formal en el cargo. Señaló 2024 como un año de gran conflicto, un año en que viejas energías regresarían y la nación tendrá que elegir entre ilusión y verdad. Una vez más, el año coincide exactamente con la próxima elección presidencial estadounidense, donde Trump ha manifestado abiertamente su deseo de volver.
Lo que inquieta hoy muchos lectores es cuán precisamente esta línea temporal parece ajustarse a los eventos reales. La victoria inesperada en 2016, las controversias posteriores, la pandemia global, la persistente división cultural. Las advertencias de Sylvia parecían desplegarse año tras año como capítulos de un libro que ella ya había leído. No dio nombres, no afirmó ver momentos exactos, pero la consistencia de su línea temporal, especialmente ligada al ascenso, caída y posible reaparición de Donald Trump, se ha vuelto demasiado alineada como para ser ignorada. Y según Sylvia, la tormenta de consecuencias no llegaría completamente hasta después del regreso. Enterrada en uno de sus libros menos discutidos había una profecía corta, casi olvidada. Al momento de su publicación en 2007 pasó desapercibida, no apareció en televisión, no fue citada en entrevistas y durante años quedó en silencio. En ella escribió: «Vendrá un hombre cuyas palabras resonarán más fuerte que la verdad. Él no silenciará a sus enemigos, los multiplicará, porque ahí es donde esconde su poder». A primera vista, esta niña desconcertó a los lectores. ¿Qué significa obtener poder a través del conflicto? ¿Por qué alguien buscaría crear enemigos deliberadamente para fortalecerse? Esa antigua advertencia, ignorada por años, recobró sentido cuando el clima político mundial empezó a transformarse. Muchos vieron en esas palabras el reflejo de líderes modernos que parecen alimentarse del caos, prosperar en la confrontación y crecer en medio de la tensión. Sylvia lo había descrito con precisión, una figura que usaría la división como combustible, no la unidad. «No resolverá la tormenta», escribió. «Él se convertirá en la tormenta». Así, decía ella, la gente nunca tendría tiempo para ver el daño. Aquella frase, ahora tan discutida en círculos espirituales, no era una profecía sobre una persona, sino sobre un mecanismo, sobre cómo el ruido puede volverse adictivo, cómo la confusión cansa el alma, y cómo, cuando un alma está cansada, deja de preguntar, deja de discernir, deja de ver. Lo que Sylvia alertaba no era un nombre, sino una condición, una sociedad agotada, dividida, incapaz de reconocer la verdad incluso cuando la tiene frente a los ojos. Hacia el final de su vida, Sylvia Browne se volvió más silenciosa, más introspectiva. Sus palabras ya no buscaban predecir, sino orientar, y en ese tono sereno dejó una advertencia que hoy suena como un eco dirigido directamente a nuestro tiempo. Si la gente no despierta pronto, olvidará cómo se sentía la paz. Para ella, la verdadera prueba del mundo no sería de fuerza, sino de alma. No sería una tormenta exterior, sino una tormenta interior que oscurecería la claridad de la conciencia. Advertía que vendría una niebla espiritual, un tiempo en que las personas se aferrarían más a personalidades fuertes que a valores fuertes, donde muchos cambiarían la paz por orgullo y la verdad por ruido. En ese desorden, insistía, dejaríamos de escucharnos a nosotros mismos, a nuestra conciencia y a Dios. Pero incluso en medio de sus advertencias siempre dejaba una chispa de esperanza, la certeza de que la oscuridad no es eterna. El fuego debe elevarse antes de poder extinguirse, escribió. Creía que este tiempo de división terminaría recordándonos lo esencial, que ninguna figura, ningún movimiento, ningún partido puede darnos lo que solo la verdad espiritual puede ofrecer, que la paz no viene del hombre, sino del Creador. Y cuando el ruido se vuelva insoportable, decía, el alma siempre podrá regresar al silencio para escuchar de nuevo la voz de Dios. Sylvia nunca pretendió ser infalible, reconocía que las visiones pueden ser confusas, que las líneas del tiempo cambian, y que incluso las advertencias más claras pueden interpretarse mal, pero insistía en algo sin descanso. El verdadero peligro no es el caos exterior, sino lo que ocurre dentro de nosotros cuando dejamos de estar espiritualmente despiertos. «Cuida tu espíritu», escribió, «porque si pueden confundir tu alma, pueden controlar tu vida». No hablaba solo de política, ni del mundo moderno, ni de líderes ruidosos. Hablaba del riesgo de vivir tan distraídos, tan divididos, tan acelerados, que ya no sepamos reconocer la voz de Dios cuando Él nos llame. Su mensaje final era simple: no vivas con miedo, vive con fe. Cada persona, enseñaba, tiene una chispa divina que no puede ser apagada por gobiernos, medios o ideologías. Pero esa luz sí puede cubrirse con orgullo, ira o desesperanza si no la cuidamos. Por eso invitaba a volver a la oración, a soltar la discusión que no transforma, a buscar la paz donde siempre ha estado, en el silencio del espíritu. Cuando la verdad ya no parezca verdad, escribió, aférrate a lo que el amor se siente. Allí es donde Dios todavía habla. La tormenta puede llegar, la caída puede amenazar, pero quienes mantienen su fe no serán movidos ni por el ruido, ni por la política, ni por el miedo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a hacer clic en el botón de me gusta, a suscribirte al canal, a compartir este video con alguien que lo necesite y a dejar tu reflexión en los comentarios. Gracias por estar aquí.
y que Dios te bendiga abundantemente.